Esto empezó a los 12 años, aunque la primera vez que lo conté nadie me creyó. Ni siquiera mi hermana. Lo gracioso es que ella también lo vivió. Solo que, ella lo olvidó. O lo bloqueó. Yo no pude. Y ahora que tengo 26, aún sueño con esa maldita casa. Mi familia se mudó a ese vecindario en 2011. Era una zona tranquila, como todas las zonas donde pasan cosas horribles. Casas idénticas, césped cortado, vecinos que saludaban con la mano pero no con los ojos. Nuestra casa estaba al final de una calle sin salida. La número 47. La primera noche, mientras desempacábamos, encontré una puerta. No una puerta cualquiera. Era una trampilla en el piso del closet de mi habitación. Medía poco más de medio metro y tenía una cerradura oxidada. Al principio pensé que era un acceso al sótano, pero cuando le pregunté a mi papá, me dijo que no sabía que estaba ahí. Que probablemente era una compuerta sellada del sistema eléctrico. Nunca había visto a mi papá tan incómodo por una simple pregunta. No volví a mencionarla. Pero todas las noches desde entonces, esa trampilla estaba más visible. Me explico, la alfombra que la cubría, por más que la colocara bien, amanecía corrida. Y la cerradura parecía menos oxidada. Como si algo desde dentro se estuviera empujando hacia afuera. No pasaron ni 2 semanas antes de que empezaran los sueños. El primero fue confuso. Me despertaba, pero todo estaba ligeramente torcido. Las paredes parecían más altas. Mi cama era más baja. Y desde la puerta del closet salía una luz tenue, como la de una lámpara envuelta en tela. Cuando abría la puerta, la trampilla ya no estaba en el piso. Estaba en la pared, a mi altura. Como si hubiera rotado en el espacio. Y desde esa compuerta, alguien tocaba. 1, 2, 3 veces. Siempre el mismo ritmo. No sabía qué me daba más miedo, si abrirla o dejarla cerrada. Pero siempre me despertaba antes de decidir. Al principio eran solo sueños. Luego empezaron los sonidos. Ruidos metálicos debajo de mi cama. Pequeños crujidos en la pared. Susurros. A veces, una risa. Como de niño. Pero en mi familia solo estábamos mi hermana y yo. Una noche decidí grabar. Puse mi viejo teléfono con la cámara apuntando a la trampilla y dejé que filmara mientras dormía. A la mañana siguiente, el celular estaba en el pasillo. Y el vídeo había sido eliminado. Solo quedaba un archivo de audio con una grabación de 12 segundos. Era una respiración. No la mía. Era agitada, irregular. Y al final, una palabra susurrada. Recuérdame. Nunca le dije eso a nadie. Pero desde ese día, cada vez que soñaba con la trampilla, ya no estaba en mi cuarto. Estaba dentro de ella. Era como un pasadizo que se retorcía. Las paredes eran de madera húmeda y parecía que el túnel respiraba. Siempre había una luz al final, pero nunca podía alcanzarla. En cada sueño, algo nuevo aparecía. Un zapato de mi infancia, una foto familiar quemada por la mitad, una carta escrita con mi letra, pero con palabras que nunca dije. Y cada vez que despertaba, tenía la sensación de haber olvidado algo vital. Como si me hubieran arrancado un recuerdo. Mi hermana empezó a cambiar. Dormía cada vez más, pero decía recordar menos. Se volvió retraída. Murmuraba mientras dormía. A veces la oía repetir nombres. Ninguno conocido. Una vez la escuché decir, él sigue ahí, bajo los peldaños. Empecé a notar otras cosas. El reloj del pasillo retrocedía cada noche unos minutos. Los cuadros aparecían ligeramente torcidos. Una noche, la mesa del comedor tenía una tercera silla puesta, servida, como si alguien más hubiera cenado con nosotros. Les dije a mis padres. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá gritó. Me prohibieron hablar del tema. A la semana siguiente, sellaron el closet con tornillos desde fuera. Creí que eso sería el fin. Pero no lo fue. Un mes después, mi hermana desapareció. Dijeron que fue una fuga. Que había dejado una nota. Pero yo nunca la vi. Mis padres se encerraron en sí mismos. No hablábamos del tema. No hablábamos de nada. Hasta que una noche, soñé con ella. No era un sueño como los otros. Ella estaba sentada frente a mí, en el túnel. Tenía los ojos abiertos, pero no me miraba. Me hablaba sin mover los labios. Y me decía cosas que dolían. Recordatorios de cosas que viví y había olvidado. Cosas que pasaron antes de mudarnos. Cosas que bloqueé. Ella me susurró. No me fugué. Estoy abajo. Ven. Y entonces me desperté.
pero no en mi cama. Estaba en el closet. La trampilla abierta, la madera mojada, y una voz desde abajo. «Te está esperando». Grité. Me desmayé. Desperté en el hospital. Dijeron que fue un ataque de sonambulismo, que me encontraron golpeado en el suelo del closet. Nadie habló de la trampilla. Mis padres me mandaron con una tía a vivir a otro estado. No volví a esa casa. Hasta ahora. Hace 2 semanas, la encontré en venta en una página de internet. Mis padres murieron hace 5 años. Nunca hablamos de lo que pasó. Pero la dirección estaba ahí. Y en las fotos, todo parecía igual. Salvo un detalle. En la pared del closet de la habitación principal, había un espejo. Un espejo que no estaba ahí antes. Lo compré. No me preguntes por qué. Tal vez fue culpa. Tal vez fue miedo. O la necesidad absurda de entender. Lo hice a través de una empresa falsa. Quería entrar sin que nadie supiera. Regresé con linternas, cámaras, todo lo necesario para documentarlo. Pero lo que encontré no lo pude grabar. El espejo no era un espejo. Reflejaba la habitación, sí, pero con desfase. Unos segundos tarde. Cuando me movía, el reflejo tardaba en imitarme. Como si pensara si debía hacerlo. Me senté frente a él por horas. En silencio. Hasta que el reflejo sonrió. Yo no. Me levanté. Lo toqué. Estaba frío. Pero no era vidrio. Era agua densa. Como un portal. Y entonces, detrás del reflejo, la vi. Mi hermana. En la habitación, con la misma ropa de la última foto que tengo de ella. Me miró. Dijo algo que no escuché. Y tocó el otro lado del espejo. Al contacto, vi lo que había del otro lado. La casa, pero distorsionada. Podrida. Retorcida. La mesa con 3 sillas. Los cuadros torcidos. Y la trampilla. Abierta. La voz volvió. Ya no era un susurro. Era la mía. Pero más grave. Como si viniera de mi versión dentro del espejo. Desciende. No sé cómo explicarlo, pero lo hice. Crucé. El contacto fue como caer en agua helada y espesa. Al otro lado no podía respirar bien. El aire sabía a óxido. Recorrí la casa. Todo estaba igual pero al revés. Como si fuera una réplica hecha por alguien que no conocía del todo cómo funciona el mundo real. Y al fondo del closet, la trampilla seguía ahí. La abrí. Y bajé. El túnel seguía respirando. Pero esta vez no estaba solo. Vi fotos pegadas a las paredes. Recortes. Juguetes. Un mechón de cabello. Cada metro, una parte de nuestra infancia. Y al final, una habitación. Con 3 camas. Una vacía. Una con una figura encorvada que gemía sin cesar. Y la tercera, donde dormía mi hermana. Me acerqué. Ella abrió los ojos. No dijo nada. Solo me miró. Lloraba. ¿Dónde estuviste todo este tiempo?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Yo no me fui, tú me olvidaste. Y entonces lo recordé todo. La razón por la que nos mudamos. El accidente. La caída. La voz que escuchábamos por las noches. El ritual. Mis padres tratando de protegernos de algo que ya estaba dentro. Recordé esa noche. El sonido. El espejo. La promesa. Y entonces lo entendí, yo la había encerrado. No como castigo. Como protección. Y ahora, la había liberado. La figura encorvada se levantó. No tenía rostro. Era una sombra con todos mis miedos. Caminó hacia mí. Yo no podía moverme. Y entonces, por primera vez, mi hermana habló en voz alta. Despierta. Desperté en mi cama. En el closet. La trampilla cerrada. El espejo, roto. Pero no me siento solo. Cada noche, la alfombra se corre sola. Cada mañana, el reloj retrocede un poco más. Y cada vez que me miro al espejo, mi reflejo sonríe, aunque yo no lo haga. Han pasado 3 noches desde que desperté en esa casa. No he podido irme. Algo me retiene. Como si hubiese dejado una parte de mí allá abajo, en ese túnel que no existe en los planos, que mis padres sellaron pero que nunca desapareció. Intenté salir, claro. Empaqué mis cosas. Abrí la puerta. Crucé el jardín. Pero cada vez que llego a la calle, la casa está frente a mí otra vez. Como si me tragara de nuevo. No importa cuántas vueltas dé. Siempre regreso a la entrada.
Los espejos ya no funcionan como antes. Reflejan lo mismo, pero con detalles distintos. Mis ojos más hundidos, el fondo ligeramente distorsionado, una figura de pie en las esquinas, apenas visible. La sombra se queda ahí, inmóvil, hasta que dejo de mirar. Cuando vuelvo a observar, ya no está. O está más cerca. He dejado cámaras grabando durante la noche. Todas se apagan a las 3:17 de la madrugada. Exactamente. A esa hora, el sistema eléctrico muere. No importa si es batería, generador o celular. Todo cae en negro. Y luego, la voz. Susurrando desde los ductos de ventilación. A veces desde el closet. A veces desde debajo del suelo. Despierta, dice. No es una advertencia. Es una orden. Hoy encontré algo nuevo. En el ático. Un cuarto que no estaba antes. El acceso es por una escalera retráctil que apareció anoche. Nunca la había visto. Subí. Estaba cubierto de polvo, pero con huellas frescas. Y al fondo, una caja de madera tallada. Tenía el nombre de mi hermana grabado. Dentro, había una libreta. Su diario. Lo leí entero. Y entendí. Ella también recordaba. Escribía sobre sueños que no eran suyos. Sobre una figura que imitaba su voz. Sobre un juego que hacíamos de pequeños, donde decíamos ¿quién soy?, frente al espejo, esperando una respuesta. Una vez, la obtuvo. Y no fue la suya. Ella hablaba de mí. Pero no de mí exactamente. De otra versión. Uno que vivía dentro del closet. Uno que se le aparecía en los sueños y le pedía que intercambiaran lugares. Una noche, lo hizo. Y desde entonces, ella vivió abajo. Yo viví arriba. Hasta que decidí olvidarlo. Y ahora, esa versión mía, también quiere regresar. La sombra. No es una entidad extraña. Soy yo. O lo que quedó de mí aquella noche. El espejo era el canal. La trampilla, el ancla. Mi hermana, el precio. Y ahora que lo recuerdo, todo se reconfigura. Las 3 camas. La mesa servida. Las voces que susurran. No es una casa embrujada. Es una casa viva. Alimentada por nuestras decisiones, nuestros traumas, nuestros secretos. Cada vez que negamos lo que somos, la casa se expande. Cada vez que olvidamos, crece. Hace unas horas, volví al closet. La trampilla está abierta de nuevo. Pero no hay túnel. Solo un espejo. Una superficie negra como tinta que no refleja nada. Esta vez no me acerqué. Solo la observé. Hasta que, muy lentamente, una mano salió de la oscuridad. Mi mano. Pero del otro lado. Sucia. Con las uñas rotas. Con mi anillo de infancia que perdí hace 14 años. Intentó alcanzarme. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Solo sé que cuando retrocedí, mi reflejo ya no me imitaba. La figura al otro lado parpadeó con un ritmo distinto. Como si viniera de otra frecuencia. Y sonrió. De nuevo. No sé cuánto más puedo resistir. Cada día pierdo un recuerdo. Ayer olvidé cómo se llamaba mi primera mascota. Hoy no recuerdo el rostro de mi madre. Siento que, poco a poco, él está tomando mi lugar. Y yo, estoy cayendo. No metafóricamente. Literalmente. Hoy desperté en la cama más pequeña. La que estaba vacía. Las otras 2 estaban ocupadas. Una por mi hermana, de nuevo dormida. La otra, por alguien que no reconocí al principio. Hasta que habló. ¿Por qué volviste? Su voz era la mía. Pero más densa. Más grave. Como si resonara dentro del cráneo y no en el aire. Quise gritar. No pude. Mis pulmones no reaccionaban. El sueño ya no era sueño. Era una transición. El precio por recordar. Y ahora estoy atrapado en esa cama, como ella lo estuvo tantos años. Solo tengo una forma de salir. Alguien más debe entrar. Alguien más debe cruzar la trampilla. Y el espejo ya empieza a llamar a otro. Tal vez tú. Sí, tú. Porque si estás escuchando esta historia, ya empezaste a recordarme. ¿Y si lo haces esta noche? A las 3:17, ¿vas a ver el reflejo sonriendo? Aunque tú no lo estés. Y cuando lo veas, será demasiado tarde para cerrar los ojos.